Yo soy Alejandra Oberti, la directora del Archivo Oral de Memoria Abierta. Memoria Abierta es una organización de Argentina que trabaja por los derechos humanos en Argentina, especialmente los derechos humanos referidos a esto que llamamos nosotros acá el pasado reciente. Argentina tuvo una serie de procesos dictatoriales a lo largo del siglo XX, de los cuales el más destacado por su violencia y por el nivel de represión que ejerció contra toda la oposición política fue el que se llevó adelante a partir del golpe de Estado que hubo en 1976. Y bueno, Memoria Abierta es una organización que trabaja sobre la memoria de ese pasado, justamente. Integra Memoria Abierta a distintas organizaciones de derechos humanos que voy a nombrar. Una es el Centro de Estudios Legales y Sociales, otra es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Esas organizaciones de derechos humanos que trabajan desde mediados de la década de 1970, en un primer momento trabajaron muy profundamente en lo que llamamos nosotros la búsqueda, que tiene que ver con encontrar qué es lo que había sucedido con las personas que fueron detenidas ilegalmente, fundamentalmente en este país. Son organizaciones que en su mayoría tienen un fuerte componente de familiares de víctimas de la dictadura y bueno, como decía, empezaron a trabajar a mediados de la década del 70 tratando de denunciar y de contrarrestar la política de violaciones a los derechos humanos que estaba llevando adelante la dictadura. Durante esos años fueron muy activos en la denuncia y en los años de la transición democrática, o sea, en los años que van desde el año 83, 1983, hasta la actualidad, fueron muy activos también buscando que se haga justicia debido a las violaciones a los derechos humanos. En la Argentina hubo distintos momentos en los que hubo procesos judiciales y distintos momentos en los que hubo periodos de amnistías e indultos a aquellas personas que habían cometido estas violaciones a los derechos humanos. Y las organizaciones de derechos humanos fueron muy activas en esa búsqueda y en esa búsqueda de justicia. Hacia finales de la década del 90, estas organizaciones que nombré decidieron que era un momento para continuar trabajando, evidentemente por la justicia, pero también para pensar con mucha seriedad qué es lo que vamos a dejar a las futuras generaciones. ¿Qué legado le va a dejar el movimiento de derechos humanos a quienes vengan después? Y en ese sentido se empezó a pensar fuertemente en una organización como Memoria Abierta que reúne a todos estos grupos en un trabajo que es un trabajo por la memoria con un fuerte énfasis puesto en esto que llamamos la transmisión a las futuras generaciones, ¿no? Que haya una memoria, que haya un recuerdo activo y dinámico que permita conocer y de esta manera tener una influencia, una incidencia en esto que llamamos la cultura política de un país. Creemos que la memoria es fundamental para tener una cultura política más democrática y entonces este es el trabajo que hace concretamente Memoria Abierta. Dentro de Memoria Abierta hay distintos programas de trabajo y uno es del cual yo soy directora, que es el Archivo Oral. Es un gran archivo de testimonios que comenzó a hacerse en el año 2001 y que tiene actualmente casi 800 testimonios formado por distintas colecciones. Hay muchos testimonios de familiares, de personas que fueron asesinadas o están desaparecidas durante la dictadura. Hay testimonios de activistas políticos y sociales de distintos grupos. Algunos de ellos pertenecieron a organizaciones político-militares, organizaciones armadas en los años 70. Otros son
trabajadores que tuvieron una fuerte actividad en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en distintos movimientos sociales, religiosos, que tuvieron participación en esos años 60 y 70, y muchos de ellos a la vez estuvieron detenidos, fueron presos políticos, prisioneros políticos en aquellos años, algunos en las cárceles legales y otros estuvieron detenidos en algunos de los muchísimos lugares clandestinos de detención que hubo en Argentina, que se calcula que son aproximadamente 500, funcionaron desde el mismo momento en que se produce el golpe de Estado hasta el momento en que tenemos una elección y un gobierno elegido constitucionalmente a fines del año 83. Muchas de estas personas que nosotros entrevistamos estuvieron detenidas en estos lugares y en sus testimonios hablan muy extensamente de la tortura, que fue una práctica habitual durante aquellos años en Argentina. Tenemos también una gran colección de testimonios pertenecientes a distintos activistas de derechos humanos. Algunos son familiares de desaparecidos, pero otros muchos son personas de Argentina o de otros lugares del mundo que trabajaron intensamente durante esos años para denunciar lo que estaba sucediendo. Y bueno, en esa colección hay abogados, jueces, fiscales, periodistas, intelectuales de distintos tipos. Y también tenemos una gran colección de entrevistas a personas que trabajaron en los años que van desde la recuperación de la democracia hasta ahora en relación a la justicia, ¿no? Tenemos entrevistas a jueces, fiscales, abogados que trabajan por los derechos humanos en Argentina. Es un gran archivo que está catalogado y disponible a la consulta pública en la sede de Memoria Abierta, acá en nuestra sede, con un catálogo en la página web, desde el cual se puede acceder y conocer el tipo de materiales que tenemos. Y además de la producción de esos testimonios y del trabajo de disponerlos a la consulta pública, elaboramos una serie de materiales que tienen que ver con la difusión y la transmisión hacia las futuras generaciones. Y en ese sentido hablamos tanto de materiales educativos, pensando fundamentalmente en la escuela media, en los estudiantes de escuela media, en estudiantes universitarios y en un público amplio en general que está interesado, o creemos que debiera estar interesado en conocer este pasado reciente. En la producción tanto en la producción de esos materiales como en el hecho de hacer el archivo un espacio de consulta abierta donde puedan venir estudiantes académicos y distintas personas interesadas, creemos que se pone en juego esto que decía yo al principio, ¿no? Esta intención de las organizaciones de derechos humanos de Argentina de producir una intervención que incida en la cultura política y que ayude a construir una cultura política más democrática en nuestro país. Estas entrevistas sirven, creemos, para entender este inmenso movimiento social y político que hubo en Argentina en los años 60 y 70, que tiene muchas relaciones con los movimientos sociales y políticos de esos años en otros lugares del mundo. Sirve para comprender cómo fue posible que una sociedad como la Argentina genere niveles de violencia y de terrorismo de Estado como los que hubieron. Sirve para comprender cómo fueron ciertas complicidades sociales en torno a esa represión, cómo operó el silencio en la sociedad y cómo esta misma sociedad pudo, a través de, creo yo, jugando un papel fundamental en el movimiento de derechos humanos, reconstruir una historia donde la verdad, la memoria y la justicia están en el centro de la escena. En ese sentido, el archivo le habla a diferentes personas desde distintas perspectivas, pero nos parece que tiene en su apertura, en la gran cantidad de voces que hablan aquí, un papel fundamental para jugar en esta idea de
de que podemos construir una sociedad más democrática. Y en ese sentido hay un ejemplo que me gustaría dar, que es un trabajo que sobre el cual venimos trabajando hace bastantes años, que es en esto que llamamos la reconstrucción de una memoria obrera, ¿no? Una memoria de los trabajadores en Argentina. El movimiento sindical en la Argentina fue muy fuerte desde los años 40 en adelante, y antes también, con diferentes modalidades y diferentes extensiones, y fue muy brutalmente reprimido durante la última dictadura. Fue brutalmente reprimido, y esa represión implicó una gran reconversión del aparato productivo y de la estructura social argentina, ¿no? Y la represión al movimiento obrero entonces tuvo que ver con esa actividad política que hacía el movimiento obrero y con esa intencionalidad de parte del Estado en esos años de construir una sociedad que tenga una estructura social diferente. Y en ese sentido nosotros venimos haciendo un inmenso esfuerzo de trabajar sobre esa memoria de los trabajadores, de tal modo de establecer, de construir materiales, de generar películas, libros que permitan comprender la extensión tanto de lo que era esa organización obrera como de lo que fue el daño causado por la dictadura, ¿no? O sea, la represión. Creemos que eso tiene una profunda incidencia en el presente, en el modo en que las nuevas generaciones se hacen cargo de la historia, pero también en el modo en que las nuevas generaciones se piensan a sí mismos en relación a la actividad política, y entonces a algo que nos parece, creemos muy firmemente que es fundamental para construir una sociedad más democrática, que es la ampliación de esto que llamamos el espacio público. Que las nuevas generaciones conozcan esta historia militante y conozcan cómo fue la represión y por qué fue reprimido particularmente este grupo, como otras cuestiones, ¿no? Pero hablando particularmente de esto, creemos que es fundamental para que estas nuevas generaciones puedan asumirse a sí mismas también como activistas políticos y busquen un lugar en el espacio público. Si eso logramos, si logramos transmitir eso a las nuevas generaciones, creemos que una parte importante de la misión de Memoria Abierta estará siendo cumplida.